George Simenon. El asesinato de un hombre en camisa. Asesinato de un hombre en camisa, por George Simenon. A los don nadie no los asesinan. Una docena de veces, una veintena de veces en el lapso de 2 horas, esta estúpida frase volvía a la mente de Maigret. Como el estribillo de una canción oída en alguna parte que a uno se le mete en la cabeza sin motivo. Se estaba convirtiendo en una obsesión, y se sorprendió musitando las palabras en voz baja. Ocasionalmente, las variaba. A los hombres no los asesinan en camisa. Hacía calor a las 9 de aquella mañana de agosto. París estaba de vacaciones. La jefatura de policía estaba casi vacía, con todas sus ventanas abiertas de par en par sobre el río, y Maigret ya se había quitado la chaqueta cuando recibió la llamada del juez Comeliau. Deberías pasarte por la Rue des Dames. Hubo un crimen allí anoche. El comisario local me contó una historia larga y complicada. Todavía está allí, en el lugar de los hechos. El fiscal no puede llegar antes de las 11. Así es como a uno le caen las cosas encima. Esperas pasar un día tranquilo a la sombra, y antes de que te des cuenta, Lucas. Como de costumbre, el pequeño coche de la brigada criminal no estaba disponible, y los 2 hombres habían tomado el metro, que olía a desinfectante, y donde Maigret tuvo que apagar su pipa. El extremo inferior de la Rue des Dames, cerca de la Rue de Batignolles, bullía de gente bajo el sol. Verduras, frutas y pescado se apilaban en los pequeños puestos alineados junto a la acera, que eran asaltados por una masa compacta de amas de casa, mientras la inevitable horda de jóvenes aprovechaba la oportunidad para entregarse a sus juegos más ruidosos. Un edificio corriente, de 6 plantas, con viviendas para gente de medios muy modestos, con una lavandería y una carbonería en la planta baja. Un policía de guardia junto a la puerta. El comisario lo espera arriba, Monsieur Maigret. Está en el 3er piso. Vamos, circulen, no hay nada que ver. No, despejen el paso, por favor. Como de costumbre, la portería estaba llena de mujeres chismeando. Las puertas se abrían silenciosamente en cada rellano, y rostros curiosos se asomaban. ¿Qué clase de crimen podría haberse cometido en una casa como esta, habitada por don nadies que suelen ser gente decente? Un drama de amor y celos. Incluso para eso, el escenario no era el adecuado. Una puerta estaba abierta de par en par a una cocina en el 3er piso. 3 o 4 niños adolescentes hacían ruido, y la voz de una mujer gritó desde otra habitación. «Gerard, ¿cómo no dejes en paz a tu hermana?» Era la voz aguda y cansada de una de esas mujeres que pasan su vida luchando contra las pequeñas preocupaciones. Era la esposa de la víctima. Se abrió una puerta, y Maigret se encontró con ella y con el comisario local. Los 2 hombres se dieron la mano. La mujer lo miró, y suspiró como diciendo, «Otro más». «Este es el comisario Maigret», explicó el oficial de la policía local. «Él se encargará de la investigación. Así que tendré que contárselo todo otra vez». Era una sala de estar con una máquina de coser en un rincón y una radio en otro. La ventana abierta dejaba entrar el ruido de la calle. La puerta de la cocina también estaba abierta, dejando entrar el parloteo de los niños. Pero la mujer fue a cerrarla, y las voces se acallaron, como cuando se apaga la radio. «Es el tipo de cosas que solo me pasan a mí», suspiró. «Siéntense, señores. Cuénteme lo que pasó, de la manera más sencilla posible. ¿Cómo podría, si no vi nada? Es casi como si no hubiera pasado nada». Volvió a las 6:30, como de costumbre. Siempre había sido puntual. Incluso tuve que apurar a los niños, porque le gustaba comer en cuanto llegaba. Hablaba de su marido, cuyo retrato ampliado colgaba en la pared, frente a uno de ella. Y su aire de desolación no se debía a la tragedia. Incluso en el retrato, lucía una mirada cansada y resignada, como si llevara todo el peso del mundo sobre sus hombros. En cuanto al hombre de la fotografía, con bigote y cuello almidonado, era la viva imagen de la serenidad. Era tan neutro, tan ordinario,
que uno podría haberse cruzado con él 100 veces sin notarlo. Llegó a las 6:30. Se quitó la chaqueta y la colgó en el armario, porque he de admitir que siempre ha sido cuidadoso con sus cosas. Cenamos. Mandé a los dos más pequeños a jugar fuera. Francine, que trabaja, volvió a las 8 y le había dejado la cena en un rincón de la mesa. Debía de haberle contado toda la historia al policía local, pero era obvio que la repetiría con la misma voz lastimera tantas veces como se le pidiera, con la mirada ansiosa de quien teme olvidar algo. Debía de tener unos 45 años, y probablemente había sido guapa en su día, pero llevaba tantos años luchando con las dificultades domésticas. Maurice se sentaba en su rincón, junto a la ventana. Mire, de hecho, está usted sentado en su sillón. Leía un libro, levantándose de vez en cuando para encender la radio. Mientras tanto, en todas las casas de la Rue des Dames, un centenar de hombres que, como él, habían estado trabajando todo el día en tiendas u oficinas, se relajaban ahora junto a las ventanas abiertas, leyendo un periódico de la tarde o un libro. Nunca salía, ¿sabe? Nunca solo. Una vez a la semana íbamos todos juntos al cine, el domingo. De vez en cuando, perdía el hilo de su relato porque escuchaba los sonidos ahogados de la cocina, preocupada, preguntándose si los niños se estarían peleando o si algo se quemaba en el fogón. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, Francine, que tiene 17 años, volvió a salir y regresó sobre las 10:30. Los otros ya estaban en la cama. Yo estaba preparando la sopa para hoy, adelantando trabajo porque tenía que ir a la modista esta mañana. Dios mío, y ni siquiera le avisé de que no podía ir. Debe de estar esperándome. Un desastre más del que preocuparme. Nos fuimos a la cama. Es decir, entramos en el dormitorio y yo me metí en la cama. Maurice siempre tardaba más en desvestirse. La ventana estaba abierta. No habíamos bajado las persianas por el calor. No había nadie enfrente que pudiera vernos. Es un hotel. La gente entra y se acuesta enseguida. Rara vez se quedan en la ventana. Maigret estaba tan tranquilo e impasible que Lucas se preguntó si su jefe se estaría quedando dormido. Pero de vez en cuando se veía escapar una bocanada de humo de los labios que sujetaban la boquilla de su pipa. ¿Qué más puedo decirle? Tenía que pasarme a mí. Estaba hablando. He olvidado de qué hablaba. Pero acababa de quitarse los pantalones y los estaba doblando. Estaba en camisa. Estaba sentado en el borde de la cama. Se había quitado los calcetines y se frotaba los pies porque le dolían. Oí un ruido afuera. Como el petardeo de un coche. O ni siquiera tan fuerte. Hizo pshuit. Sí, pshuit. Un poco como cuando entra aire en un grifo. Me extrañó que Maurice dejara de hablar a mitad de una frase. Debo admitir que estaba empezando a quedarme dormida, porque había tenido un día agotador. Hubo un silencio, y entonces dijo en voz baja, con una voz extraña: «¡Oh! ¡Maldición!». Eso me sorprendió, porque no solía decir palabrotas. Él no era de esos. Le pregunté: «¿Qué pasa?». Y entonces abrí los ojos, porque hasta entonces los había tenido cerrados, y lo vi desplomarse hacia adelante. «¡Maurice!», grité. Un hombre que nunca se ha desmayado en su vida, ¿comprende? No era muy fuerte, quizá, pero nunca estuve enfermo. Me levanté. Seguí hablándole. Estaba tumbado boca abajo en la alfombra. Intenté levantarlo, y vi sangre en su camisa. Llamé a Francine, la mayor. ¿Y sabe lo que me dijo Francine cuando miró a su padre? «¿Qué has hecho, mamá?». Luego bajó a telefonear. Tuvo que despertar al carbonero. «¿Dónde está Francine?», preguntó Maigret. «En su habitación. Se está vistiendo, porque ni siquiera habíamos pensado en vestirnos toda la noche. Míreme». Luego vino el médico, después la policía, después... ¿Nos dejará? Al principio no entendió, pero repitió:
¿Dejar qué? Luego desapareció en la cocina, donde se la oyó regañar a los niños con voz monótona. Un cuarto de hora más de eso, y me habría vuelto loco, dijo Maigret, respirando hondo junto a la ventana. No se podía decir exactamente por qué. Quizá era una mujer muy decente, pero emanaba una atmósfera deprimente que hacía que la propia luz del sol que entraba por la ventana pareciera tenue y casi lúgubre. Todo a su alrededor se volvía tan gris, tan fútil y monótono, que uno empezaba a preguntarse si la calle estaba realmente allí, prácticamente al alcance de la mano, rebosante de vida y luz, con colores, sonidos y olores. Pobre diablo, no porque estuviera muerto, sino porque había vivido. Por cierto, ¿cómo se llamaba? Tremblay. Maurice Tremblay. 48 años. Según su esposa, era cajero en una empresa del distrito de Sentier. A ver. Apunté la dirección. Couvreur et Bellechasse. Comerciantes en pasamanería. Pasamanería, galones y entorchados dorados, para más señas, ya sabe, explicó el oficial de policía. Al principio pensé que había sido ella quien lo había matado. Me acababan de despertar de mi primer sueño, en medio del caos que reinaba aquí, con los niños hablando todos a la vez y ella gritándoles que se callaran, y luego contándome la misma historia una y otra vez, más o menos lo que acaba de oír. Al principio pensé que debía de estar loca o medio loca, sobre todo porque mi agente acababa de interrogarla duramente. No quiero oír hablar de todo eso, le decía él. Quiero saber por qué lo mató. Y ella decía, ¿por qué iba a haberlo matado y con qué podría haberlo matado? Había algunos vecinos en la escalera. Fue el médico local, que me va a enviar su informe, quien declaró que la bala había sido disparada desde la distancia, probablemente desde una de las ventanas de enfrente. Así que envié a mis hombres al Hotel Excelsior. La misma frasecita seguía volviendo a la mente de Maigret. A los don nadie no los asesinan, sobre todo a un don nadie en mangas de camisa sentado en el borde de la cama de matrimonio, frotándose las plantas de los pies. ¿Descubrió algo allí? Maigret escrutar las ventanas del hotel, que era más bien una casa de huéspedes. Una placa de imitación de mármol negro rezaba: habitaciones por mes, semana o día. Agua corriente, FC. También era bastante destartalado, pero al igual que la casa, al igual que el piso de los Tremblay, su sordidez apenas encajaba con sucesos tan dramáticos. Era una sordidez decente, una mediocridad respetable. Empecé por el tercer piso, donde mis hombres encontraron a los huéspedes en la cama. Hubo muchas quejas, como puede imaginar. El propietario estaba furioso y amenazó con presentar una denuncia. Entonces, se me ocurrió subir al cuarto piso, y allí encontré una habitación vacía, justo enfrente de la ventana correcta, si me entiende. Una habitación que se suponía que estaba ocupada. La había alquilado hacía una semana un tal Jules Dartois. Interrogué al portero de noche. Recordaba haber tirado del cordón para dejar salir a alguien poco antes de la medianoche, pero no sabía quién era. Maigret finalmente se decidió a abrir la puerta del dormitorio donde el cuerpo de la víctima aún yacía, parte en la alfombrilla, parte en el suelo, a los pies de la cama. Aparentemente, le habían disparado en el corazón y la muerte fue prácticamente instantánea. Pensé que era mejor esperar a que viniera el forense a extraer la bala. Se le espera en cualquier momento con la gente de la fiscalía. Sobre las 11, dijo Maigret distraídamente. Eran ya las 10:15. Abajo, en la calle, las amas de casa todavía hacían sus compras en los puestos y un agradable olor a fruta y verdura subía en el aire cálido. ¿A los don nadie no... ¿Ha registrado los bolsillos del hombre? Evidentemente, ya se había hecho, pues su ropa yacía en un montón sobre la mesa, mientras que, según su esposa, Tremblay la había doblado cuidadosamente antes de acostarse. Está todo aquí. Un monedero, cigarrillos, un mechero.
llaves, una cartera con 100 francos y fotografías de sus hijos. Los vecinos, mis hombres han interrogado a todos en el edificio. Los Tremblay han vivido aquí durante 20 años. Alquilaron 2 habitaciones más cuando la familia aumentó. No parece haber nada que decir sobre ellos. Hábitos regulares, nada fuera de lo común. 15 días de vacaciones cada año en Cantal, de donde es originario Tremblay. No recibían visitas, excepto ocasionalmente a una hermana de Madame Tremblay. Su apellido de soltera era Lapointe, y también era de Cantal. Su marido siempre salía a una hora fija para ir a su oficina, tomando el metro en la estación de Villiers. Volvía a las 12:30, se iba de nuevo una hora más tarde, y regresaba a casa a las 6:30. «Es idiota». Maigret habló casi inconscientemente, porque realmente era idiota, porque un crimen así era inconcebible. Hay 100 razones para matar a la gente, pero esas razones están, por así decirlo, catalogadas. Después de 30 años en la policía, uno sabe inmediatamente a qué tipo de crimen se enfrenta. Una anciana, una tendera, puede ser asesinada por el dinero de su caja o los ahorros escondidos en su colchón. Se cometen asesinatos por celos o porque... No estaba metido en política. Maigret fue a la habitación de al lado para ver el libro que el hombre había estado leyendo la noche anterior. Era una novela de capa y espada con una cubierta llamativa. No se había robado nada. No había habido intento de robo, y no era un crimen al azar. Al contrario, debía de haber sido cuidadosamente preparado, ya que había implicado alquilar una habitación en el hotel de enfrente y conseguir un rifle, probablemente una carabina de aire comprimido. Esto no podría haberlo hecho cualquiera, y no podría habérsele hecho a cualquiera. Mientras que el nombre de Tremblay bien podría haber sido señor cualquiera. ¿No va a esperar a la gente de la fiscalía? Probablemente estaré de vuelta antes de que se vayan. Tenga la amabilidad de quedarse y ponerlos al corriente. En la habitación de al lado había una discusión. Presumiblemente, Madame Tremblay, de soltera Lapointe, estaba discutiendo con sus hijos. ¿Cuántos tiene, por cierto? 5. 3 niños y 2 niñas. Uno de los hijos, que tuvo pleuresía el invierno pasado, está con sus abuelos en el campo. Tiene 13 años y medio. ¿Vienes, Lucas? Maigret no tenía prisa por volver a ver a Madame Tremblay, ni por oír sus lamentos. Es mi mala suerte. Bajó las escaleras, pisando con fuerza. Una vez más, las puertas se abrieron a su paso y la gente susurraba detrás de ellas. Estuvo a punto de entrar en la carbonería a tomar una copa de vino, pero estaba llena de una multitud curiosa que esperaba la llegada de la gente de la fiscalía, y prefirió dirigirse a la Rue de Batignolles, donde no se sabía nada del sensacional asunto. ¿Qué va a beber? Lo mismo que usted, jefe. Maigret se secó la frente con una mirada mecánica a su reflejo en el espejo. ¿Qué opina de esto? ¿Que si yo tuviera una esposa así? Lucas se calló. Ve a preguntar por el tipo del Hotel Excelsior. Probablemente no descubrirás mucho, porque un hombre que hace las cosas como él las hizo... ¡Taxi! Iría a la cuenta de gastos. Hacía demasiado calor para asfixiarse en el metro o esperar un autobús en la esquina. Te veré de nuevo en la Rue des Dames. Si no, esta tarde en el CAI. A los don nadie no los matan, por el amor de Dios. O si lo hacen, es a gran escala, en una guerra o una revolución. Y si por casualidad los don nadie se suicidan, difícilmente lo hacen con una carabina de aire comprimido mientras están ocupados frotándose los pies. Si al menos Tremblay hubiera tenido un nombre que sonara extranjero, en lugar de ser simplemente un nativo de Cantal, entonces uno podría haber creído que pertenecía a alguna sociedad secreta de sus compatriotas. No parecía el tipo de persona a la que asesinan. Definitivamente. Y eso era precisamente lo que resultaba tan inquietante. El apartamento, la esposa, los niños, el marido en mangas de camisa y la bala que hizo
Pshuit. Maigret, sentado en su taxi descapotable, dio una calada a su pipa y se encogió de hombros. Por un momento pensó en Madame Maigret, que sin duda diría con un suspiro: «Pobre mujer», porque las mujeres siempre sienten pena por la mujer cuando un hombre muere. No sé el número. Rue du Sentier, sí. Couvreur et Bellechasse. Debe de ser una empresa grande, fundada en 1800 y pico. Estaba furioso. Estaba furioso porque no podía entender, y odiaba no entender. La Rue du Sentier estaba abarrotada. El conductor se detuvo para preguntar, y justo cuando llamaba a un transeúnte, Maigret leyó las palabras Couvreur et Bellechasse en elegantes letras doradas en la fachada de un edificio. «Espéreme». «No tardaré». No podía estar seguro de eso, pero el calor lo volvía perezoso, especialmente cuando la mayoría de sus colegas e inspectores estaban de vacaciones. Especialmente cuando se había prometido un día agradable y relajado en la oficina. Primer piso a la derecha. Un conjunto de habitaciones sombrías que parecían sacristías. «Monsieur Couvreur, por favor. Un asunto privado. Extremadamente privado. Lo siento, Monsieur Couvreur murió hace 5 años. ¿Y Monsieur Bellechasse? Monsieur Bellechasse está en Normandie. Si quisiera hablar con Monsieur Mauvois». «¿Quién es?» «El gerente. Está en el banco en este momento, pero volverá en breve». «¿Está Monsieur Tremblay?» Un tiro al aire. «Perdón, ¿quién dijo? ¿Monsieur Tremblay? ¿Maurice Tremblay? No lo conozco». «Su cajero. Nuestro cajero se llama Magin, Gaston Magin». Maigret, cuya mente debía de funcionar con frases hechas ese día, se dijo a sí mismo que podrían haberlo tumbado con una pluma. «¿Esperará a Monsieur Mauvois?» «Sí, lo esperaré». Esperó en medio de un olor dulzón a cartón y pasamanería. Afortunadamente, no por mucho tiempo. Monsieur Mauvois era un hombre de 60 años, vestido de un negro decente de la cabeza a los pies. «¿Quería hablar conmigo?» «Comisario Maigret, de la Policía Judicial». Si hubiera esperado impresionar a Monsieur Mauvois, había calculado mal. «¿Y a qué debo el honor?» «Tiene en su plantilla a un cajero llamado Tremblay, creo». «Tuvimos uno hace mucho tiempo. Espere un momento». Fue el año en que se modernizó nuestra sucursal de Cambrai. 7 años. Sí, no del todo 7, porque nos dejó a mediados de la primavera, y ajustándose los quevedos. Han pasado 7 años desde que Monsieur Tremblay estuvo en nuestra plantilla. ¿No lo ha vuelto a ver desde entonces? Personalmente, no. ¿Tuvo alguna queja de él? Ninguna en absoluto. Lo conocía bastante bien, pues se unió a la empresa solo unos años después que yo. Era un empleado concienzudo y fiable. Presentó su renuncia de manera perfectamente regular. «Por motivos familiares, creo». «Sí». Nos dijo que se iba a establecer en su provincia natal, Auvernia o Cantal. No lo recuerdo exactamente. ¿Nunca descubrieron ninguna irregularidad en las cuentas que llevaba?» Monsieur Mauvois se estremeció como si se tratara de una acusación personal. «No, monsieur. Esas cosas no ocurren en nuestra empresa». ¿Hubo algo que sugiriera que Monsieur Tremblay tenía algún lío o malos hábitos? No, monsieur. Nunca. Y estoy seguro de que no había nada de eso. Cortésmente, y si Maigret no entendía que estaba yendo demasiado lejos a pesar de ser comisario de policía, continuó de todos modos. Es extraño, porque durante los últimos 7 años, hasta ayer, Monsieur Tremblay salía de casa todos los días para venir a esta oficina y cada mes entregaba su paga a su esposa. Lo siento, pero eso es completamente imposible. A Maigret se le estaba insinuando que se marchara. En resumen, era un empleado ejemplar. Un empleado excelente, y nada en su comportamiento. No, monsieur, nada. Me disculpará, pero 2 clientes importantes de provincias me están esperando. Uf. Era casi tan sofocante como el piso de la Rue des Dames.
Maigret se alegró de volver a la calle y al taxi, cuyo conductor había tenido tiempo para un vaso de vino blanco, y Vichy en el bistró más cercano, y ahora se limpiaba el bigote. ¿A dónde vamos ahora, Monsieur Maigret? Porque todos los taxistas lo conocían, y eso también era bastante agradable. A la Rue des Dames, amigo. Y así, durante los últimos 7 años, Maurice Tremblay había salido de casa a una hora determinada para ir a su oficina, y durante 7 años ¿Pararía en algún sitio de camino para tomar algo rápido? Antes de enfrentarse a Madame Tremblay y a toda la gente de la fiscalía que debían estar estorbando unos a otros en el piso de la Rue des Dames, a los don nadie no. Pero, ¿era realmente un don nadie? El asesino pelirrojo y el aficionado a los canarios. ¿Qué te pasa, Maigret? ¿No puedes dormir? Debían de ser las 2:30 de la madrugada y, aunque ambas ventanas estaban abiertas de par en par sobre el boulevard Richard Lenoir, Maigret estaba bañado en sudor y no paraba de dar vueltas en la cama. Casi se había quedado dormido, pero en cuanto oyó que la respiración de su esposa se volvía regular a su lado, empezó a pensar involuntariamente. Y, por supuesto, eso significaba pensar en el hombre al que llamaba su don nadie. Sus pensamientos eran vagos y borrosos, y algo pesadillescos. Seguía volviendo al principio. Rue des Dames, 8:30 de la mañana. Maurice Tremblay terminando de vestirse en el piso donde la lúgubre Madame Tremblay, ahora sabía que se llamaba, muy inapropiadamente, Juliette, donde Juliette, con el pelo en rulos y una expresión de miseria en los ojos, intentaba mantener a los niños quietos de una manera que solo provocaba tormentas. Tenía horror al ruido. Comisario. ¿Por qué era este detalle, más que cualquier otra cosa que le habían contado, lo que más había impresionado a Maigret y lo que seguía volviendo a su mente somnolienta? Tener horror al ruido y, sin embargo, vivir en la Rue des Dames, una calle estrecha abarrotada de compradores, rodeado de 5 niños pendencieros y una esposa incapaz de mantenerlos quietos. Se viste. Bien. Se afeita cada 2 días, según el testimonio de Juliette. Bebe su café con leche y come un par de croissants. Baja y se dirige al Boulevard des Batignolles para tomar el metro en la estación de Villiers. Maigret había pasado la mayor parte de la tarde en su oficina, ocupándose de asuntos pendientes. Durante este tiempo, los periódicos de la tarde, a petición de la policía, publicaron varias fotografías de Maurice Tremblay en sus portadas. En cuanto al sargento Lucas, fue al Hotel Excelsior con una pila de fotografías, las de todos los exconvictos y personajes sospechosos, cuya apariencia correspondía más o menos a la descripción del asesino conocido como Jules d'Artois. El propietario del hotel, un auvernés, las estudió todas, negando con la cabeza. No es que lo viera mucho, pero no era ese tipo de hombre. Lucas, escuchando pacientemente, comprendió lo que quería decir. El huésped del rifle no era un tipo duro. No parecía un personaje sospechoso. Sabe, cuando vino por primera vez a alquilar la habitación por semanas, yo habría pensado que podría ser un vigilante nocturno, un tipo apagado, de mediana edad. No lo veíamos mucho, sobre todo porque solo iba a su habitación a dormir y se iba muy temprano por la mañana. ¿Tenía equipaje? Una bolsita, como las que usan los futbolistas para llevar su equipo. ¿Y bigote? El propietario dijo que era pelirrojo. El portero de noche dijo que era gris. Es cierto que lo vieron con luces diferentes. Parecía desaliñado, no sucio, pero desaliñado. Le hice pagar una semana por adelantado. Sacó unos billetes de una cartera muy vieja en la que no había muchos. El testimonio de la camarera. Nunca llegué a encontrarme con él, porque solo hacía su habitación a media mañana, después de la 42 y la 43. Pero sé una cosa, se notaba que era soltero. Lucas había revisado la habitación con meticuloso cuidado, centímetro a centímetro. En la almohada había encontrado 3 pelos, uno de un bigote. En el lavabo de esmalte,
un trozo de jabón con aroma a colonia y, en la repisa de la chimenea, un peine viejo al que le faltaban varios dientes. Eso era todo. No era una gran cosecha, y sin embargo los expertos del laboratorio habían sacado ciertas conclusiones después de trabajar en el pelo y el peine durante varias horas. Declararon que el hombre tenía entre 46 y 48 años, pelo pelirrojo encanecido, empezando a quedarse calvo, con un sistema linfático alterado y un hígado enfermo. Pero no era en eso en lo que Maigret pensaba en su cama. Pensaba en el hombre asesinado. Se viste, come, se pone el sombrero y sale. Camina hacia el metro en el Boulevard des Batignolles, ciertamente no para ir a la oficina de la Rue du Sentier, a casa de los señores Couvreur y Bellechasse, donde no había puesto un pie en 7 años, sino para ir Dios sabe dónde. A Maigret se le ocurrió que en los días en que Tremblay todavía era cajero en la Rue du Sentier, el metro le resultaba muy conveniente. La línea Porte de Champerret-Porte des Lilas es directa. Tremblay solo tenía que bajarse en Sentier, y entonces recordó que Francine, la hija, a quien apenas había visto, había estado trabajando durante el último año en un Prix Unique de la Rue Réaumur. La Rue Réaumur está al lado de la Rue du Sentier, en la misma línea de metro. ¿No puedes dormir?, preguntó Madame Maigret, y él dijo: «Quizá puedas decirme algo. Supongo que todas las tiendas Prix Unique pertenecen a la misma empresa y siguen las mismas reglas. Has estado en la de République. ¿A dónde quieres llegar? ¿Sabes a qué hora abren esas tiendas? A las 9. ¿Estás segura?» Y esto pareció hacerlo tan feliz que tarareaba una cancioncilla antes de dormirse por fin. Su madre no dijo nada. Maigret estaba en su oficina a las 9:15, y Lucas acababa de entrar, todavía con su sombrero de paja. Le expliqué que tenía que hacer algunas averiguaciones y que como no quería molestarla en su aflicción, prefería interrogar a su hija, y la señorita... Vinimos en autobús, como me dijo. Creo que está un poco nerviosa. Intentó averiguar para qué la quería. Hágala pasar. Hay un caballero mayor que pregunta por usted. Después que espere. ¿Quién es? Un tendero del Quai du Louvre. Insiste en hablar con usted personalmente. El aire era tan cálido como el día anterior, con una ligera bruma como un vapor brillante sobre el Sena, por donde navegaban convoyes de barcos. Francine entró vestida con un pulcro traje azul marino sobre una blusa de lino blanco. Una joven pulcra y recatada, con el pelo rubio y rizado realzado por un sombrerito rojo y un pecho alto y redondo. Obviamente, no había tenido tiempo desde la noche anterior para comprarse ropa de luto. Siéntese, mademoiselle. Y si tiene demasiado calor, puede quitarse la chaqueta. Pues había gotas de sudor en su labio superior. Su madre me dijo ayer que trabajaba como vendedora en el Prix Unique de la Rue Réaumur. Si no recuerdo mal, está justo antes del Boulevard de Sebastopol, a la izquierda. Sí, monsieur. Le temblaba el labio, y Maigret sintió que había algo que se resistía a revelar. Como la tienda abre a las 9, y como está bastante cerca de la Rue du Sentier, donde se suponía que su padre iba cada mañana, supongo que a veces viajaban juntos. A veces. ¿Está segura? Ocurría de vez en cuando. ¿Y lo dejaba cerca de su oficina? No muy lejos, en la esquina de la calle. Así que nunca sospechó. Daba suaves caladas a su pipa, con aspecto benevolente mientras observaba el joven rostro nublado por la ansiedad. Estoy seguro de que una joven como usted nunca se atrevería a mentir a la policía. Se da cuenta de lo grave que sería, sobre todo ahora que estamos haciendo todo lo posible por atrapar al asesino de su padre. Sí, monsieur. Había sacado un pañuelo del bolsillo y se secaba los ojos, sorbiendo por la nariz, lista para llorar de verdad. ¿Qué pendientes tan bonitos lleva? Oh, monsieur. Sí, son muy bonitos. ¿Puedo echar un vistazo? Casi parece que ya tiene novio. Oh, no, monsieur. Son de oro de verdad,
Y los 2 granates también son auténticos. No, monsieur. Mi madre también lo pensó, pero... ¿Pero qué? Le dije que no lo eran. ¿Por qué se compró estos pendientes usted misma? Sí, monsieur. ¿No entregaba su paga a sus padres? Sí, monsieur. Pero acordamos que me quedaría con el pago de mis horas extras. Y también se compró el bolso. Sí, monsieur. Dígame, querida. Levantó la vista sorprendida, y Maigret se echó a reír. ¿Ha terminado... ¿Qué, monsieur? ¿De intentar engañarme? Le prometo... Un momento, ¿le importa? Hola. Centralita. Póngame con el prisunic de la Rue Réaumur. ¿Quiere? Escuche, monsieur. Le hizo un gesto para que se callara, y ella rompió a llorar. Hola, prisunic. ¿Me pone con el gerente? ¿Hablo con el gerente? Policía judicial al habla. Quisiera información, por favor, sobre una de sus empleadas, Mademoiselle Francine Tremblay. Sí. ¿Qué dice? ¿Hace 3 meses? Gracias. Puede que pase a verle más tarde. Y volviéndose hacia la chica. Así que en esas estamos, mademoiselle. Se lo iba a decir. ¿Cuándo? Estaba esperando a armarme de valor. ¿Cómo ocurrió? No se lo dirá a mi madre, ¿verdad? Es por ella que no se lo dije enseguida. Significará más llantos y lamentos. Si conociera a mamá... Como le dije, a veces viajaba en el metro con mi padre. Al principio, él no quería que yo trabajara, y sobre todo que aceptara ese trabajo. ¿Comprende? Pero mamá insistió en que no éramos ricos, que a ella le costaba llegar a fin de mes, que era una oportunidad inesperada. Fue ella quien me presentó al gerente. Entonces, una mañana, hace unos 3 meses, cuando había dejado a mi padre en la esquina de la Rue du Sentier, me di cuenta de que había salido sin dinero. Mi madre me había pedido que comprara varias cosas en el barrio. Corrí tras papá. Vi que no se detenía en Couvreur-et-Bellechasse, sino que seguía caminando entre la multitud. Pensé que probablemente iba a comprar cigarrillos o algo así. Tenía prisa. Fui a la tienda. Luego, como tuve un momento libre durante el día, fui a la oficina de papá. Y allí me dijeron que hacía mucho tiempo que no trabajaba allí. ¿Habló con él esa noche? No. Al día siguiente, lo seguí. Se dirigió hacia el muelle y, en un momento dado, se dio la vuelta y me vio. Entonces dijo: «Mejor así». ¿Por qué mejor así? Porque no le gustaba que trabajara en una tienda. Me explicó que llevaba mucho tiempo queriendo sacarme de allí. Me dijo que había cambiado de trabajo, que había conseguido uno mucho mejor donde no tenía que estar encerrado todo el día. Fue entonces cuando me llevó a una tienda y me compró estos pendientes. Si tu madre pregunta de dónde los has sacado, dile que son falsos. Y desde entonces dejé de trabajar, pero no se lo dije a mi madre. Mi padre me completaba la paga. De vez en cuando nos encontrábamos en la ciudad e íbamos juntos al cine o al Jardín des Plantes. ¿No sabe lo que hacía su padre todo el día? No. Pero entendí por qué no le decía nada a mi madre. Si le hubiera dado más dinero, no habría habido ninguna diferencia. Siempre habría habido el mismo desorden en casa. Es difícil de explicar a alguien que no ha vivido con nosotros. Mamá tiene muy buenas intenciones. Gracias, mademoiselle. ¿Se lo va a decir? Aún no lo sé. ¿Vio alguna vez a su padre con alguien? No. ¿Nunca le dio ninguna dirección? Siempre quedamos en las orillas del Sena, cerca del Pont Neuf o del Pont des Arts. Una última pregunta. Cuando se encontraba con él en esas ocasiones, ¿llevaba siempre la ropa que usaba en la Rue des Dames? Solo una vez, hace 15 días. Llevaba un traje gris que nunca había visto y que nunca usaba en casa. Gracias. Por supuesto, no he hablado de esto con nadie. ¿Con nadie? ¿Ningún novio está a la vista? No, de verdad.
Estaba de buen humor, sin motivo alguno, ya que el problema se complicaba en lugar de simplificarse. Quizás se alegraba de comprobar que su corazonada de la noche anterior no le había fallado. Quizá, también, empezaba a interesarse vivamente por Tremblay, el don nadie que había pasado años de su vida ocultando cosas y engañando a su lúgubre Juliette. Haga pasar al caballero mayor, Lucas. Es Théodore Jusome, aficionado y vendedor de pájaros, Quai du Louvre. Es por la fotografía. Es por la fotografía. ¿Reconoce a la víctima? Desde luego que sí, monsieur. Uno de mis mejores clientes. Y así se reveló un nuevo aspecto de Maurice Tremblay. Al menos una vez a la semana, pasaba un buen rato en la tienda de Théodore Jusome, que resonaba con el canto de los pájaros. Tenía pasión por los canarios y compró muchísimos. Le he vendido al menos 3 pajareras del tamaño más grande. ¿Se las entregó en su casa? No, monsieur. Se las llevó él mismo en un taxi. ¿No sabía su dirección? Ni siquiera su nombre. Un día, mencionó de pasada que era Monsieur Charles, y así es como siempre lo llamamos. Mi esposa, yo y los dependientes. Era un conocedor, uno de verdad. A menudo me pregunté por qué no inscribía a sus canarios en concursos, porque tenía algunos verdaderos campeones entre ellos. ¿Le pareció un hombre rico? No, monsieur. Acomodado. No era tacaño, pero no malgastaba su dinero. En resumen, era un buen tipo, un excelente tipo, y un cliente como rara vez tengo. ¿Nunca trajo a nadie con él a su tienda? Nunca. Gracias, monsieur Jusome. Pero monsieur Jusome aún no estaba listo para irse. Hay una cosa que me desconcierta y me preocupa un poco. Si los periódicos dicen la verdad, no había pájaros en el piso de la Rue des Dames. Si todos los canarios que me había comprado estuvieran allí, seguramente se habría mencionado. ¿No cree? Porque debe de haber unos 200, y eso no es algo de todos los días. En otras palabras, se pregunta si esos pájaros no estarán en algún lugar sin nadie que los cuide ahora que Monsieur Charles ha muerto. Bueno, Monsieur Jusome, le prometo que si encontramos los canarios, se lo haremos saber, para que pueda ocuparse de ellos, si no es demasiado tarde. Muchas gracias. Es mi esposa la que está preocupada, principalmente. Muy buenos días, Monsieur Jusome. Y una vez cerrada la puerta, ¿qué te parece ese, viejo Lucas? ¿Tienes los informes? El del patólogo, para empezar. El doctor Paul, en sus conclusiones, insinuaba que la muerte de Maurice Tremblay había sido realmente accidental. 40 líneas de detalles técnicos de los que el comisario no entendía nada. Hola. Doctor Paul. ¿Tendría la amabilidad de explicarme a qué se refería? A que la bala no debería haber perforado el tórax de la víctima, ya que no era potente. Y si no hubiera golpeado accidentalmente un punto blando entre 2 costillas, nunca habría llegado al corazón, sino que simplemente habría producido una herida superficial. Tuvo mala suerte, eso es todo, concluyó el doctor de barba poblada. El disparo tuvo que ser efectuado desde un cierto ángulo, y el hombre tuvo que estar en una cierta posición. ¿Cree que el asesino sabía todo esto y apuntó en consecuencia? Creo que el asesino era un idiota. Un idiota. Que no es mal tirador, ya que acertó al hombre, pero que habría sido incapaz de apuntar para asegurarse de acertar en el corazón. En mi opinión, solo tiene un conocimiento vago de las armas de fuego. Y este informe fue confirmado por el del experto en balística, Gaston Renet, según quien la bala, una bala de plomo de 12 milímetros, había sido disparada con una carabina de aire comprimido como las que se usan en las ferias. Un detalle curioso. El asesino había limado cuidadosamente la punta de la bala para hacerla más afilada. A una pregunta de Maigret, el experto respondió: en absoluto. Con este método, no la hizo más letal, todo lo contrario, pues una bala roma causa más daño en la carne de la víctima que una puntiaguda. El hombre que actuó de esta manera se creía muy listo. Pero no sabía nada de armas de fuego. En resumen, un aficionado.
un aficionado que había malinterpretado algo que había leído en alguna parte, quizá en alguna novela de detectives. Hasta ahí habían llegado a las 11 de la mañana del día después de la muerte de Maurice Tremblay. En la Rue des Dames, Juliette lidiaba con todos sus problemas cotidianos, agravados por los que resultan de la muerte del cabeza de familia, especialmente cuando se trata de un asesinato. Para colmo, los periodistas la asediaban de la mañana a la noche, y los fotógrafos la acechaban en la escalera. ¿Qué quería saber el comisario? Nada, mamá. No me estás diciendo la verdad. Nadie me dice la verdad. Incluso tu padre solía mentirme. Me mintió durante años. Sus lágrimas corrían. Sollozaba mientras hablaba, mientras hacía las tareas del hogar, mientras apuraba a sus hijos, que habían tenido que vestirse de negro de la cabeza a los pies para el funeral del día siguiente. En algún lugar, 200 canarios esperaban que les dieran su comida diaria, y Maigret le dijo a Lucas con un suspiro: «Todo lo que podemos hacer es esperar. Esperar a que la publicación de las fotografías produjera algún resultado, a que alguien reconociera a Maurice Tremblay o a Monsieur Charles. Durante los últimos 7 años, seguramente lo debían haber visto en alguna parte. Si se cambiaba de ropa fuera de casa, si compraba pájaros y grandes pajareras, debía de tener un lugar a donde ir, una habitación, un piso o una casa. Podría haber tenido un casero, un portero, una asistenta, amigos, quizá incluso una amante. Todo era un poco loco, y sin embargo, los sentimientos de Maigret estaban de alguna manera conmovidos por el caso, aunque no le hubiera gustado admitirlo. A los Don, nadie no los asesinan. Y ahora, había empezado a interesarse por este don nadie que al principio le había parecido tan anodino, este hombre al que nunca había visto, al que no conocía de nada, y que había muerto de una manera tan idiota, sentado en el borde de su cama junto a la lúgubre Juliette, alcanzado por una bala que nunca debería haberlo matado. Un rifle de feria. El tipo de cosa con la que se dispara a pipas de arcilla o a una bolita que baila en la punta de un chorro de agua. Y el propio asesino parecía haber sido un tipo insignificante, limando pacientemente la bala para hacerla más letal y dejando tras de sí en su habitación del Hotel Excelsior nada más que un peine sucio con los dientes rotos. El asesino tenía problemas de hígado. Eso era prácticamente todo lo que se sabía de él. Lucas se había ido de caza de nuevo. Un trabajo común y poco gratificante. Todas las armerías de París debían ser visitadas, luego todos los dueños de casetas de tiro, pues el hombre podría haberles comprado el arma a uno de ellos. El inspector Jambier, mientras tanto, interroga a los comerciantes del Quai de la Mégisserie y del Quai du Louvre, y a los bistros de las inmediaciones del Pont Neuf y del Pont des Arts, donde Tremblay solía encontrarse con su hija, y donde quizás se había tomado alguna copa de vez en cuando. Finalmente, Torrens, el grandullón, interroga a los taxistas, ya que un viaje llevando una jaula de pájaros de tamaño descomunal no es algo de todos los días. Maigret, mientras tanto, estaba sentado en la terraza de la Brasserie Dauphine, a la sombra del toldo de rayas rojas y amarillas, con un vaso de cerveza recién tirada delante de él. Fumaba tranquilamente su pipa, esperando a que fuera hora de ir a casa a almorzar. E intermitentemente, un breve ceño fruncido nublaba su frente. Algo le preocupaba, pero no podía decidir qué era. ¿Qué le habían dicho esa mañana o la noche anterior que le había llamado la atención, que debía ser importante y que había olvidado? Una pequeña observación insignificante, y sin embargo, la había anotado. Estaba seguro de ello. Incluso había reflexionado que podría contener la clave del misterio. Reflexionó. ¿Podría haber sido mientras interroga a la joven del pecho alto y el sombrero rojo? Repasó en su mente todo lo que ella le había dicho. Imaginó la escena en la Rue du Sentier cuando ella había corrido tras su padre, que no iba a su oficina. Los pendientes, no. Padre e hija solían hacer visitas clandestinas al cine. Francine, en resumen, era la favorita de Tremblay.
Debía de sentirse orgulloso de salir con ella y comprarle caros regalos en secreto. Pero no era eso. La pequeña observación pertenecía a otro momento. A ver. Había estado de pie en un rayo de sol oblicuo, en medio de ese fino polvo dorado que permanece tanto tiempo en una habitación donde las camas acaban de hacerse. Fue en la Rue des Dames. La puerta había estado abierta en la cocina. Era Juliette quien hablaba. ¿Qué podría haber dicho que por un momento le hubiera dado la impresión de que estaba a punto de entenderlo todo? Joseph, ¿qué te debo? 4 francos, comisario. Durante todo el camino a casa, estuve tratando de recordar esa pequeña frase. Siguió pensando en ello mientras comía, con los codos en la mesa y en mangas de camisa. Y Madame Maigret, viéndolo preocupado, se mantuvo en silencio. Sin embargo, no pudo resistirse a murmurar mientras ponía la fruta en la mesa. ¿No crees que es repugnante que un hombre...? Por supuesto. La pequeña frase estaba casi en la punta de su lengua, así que su esposa debió de haberle ayudado involuntariamente. ¿No crees que es repugnante? Un pequeño esfuerzo. Solo necesitaba un pequeño esfuerzo, pero el destello no llegó y arrojó la servilleta sobre la mesa, llenó su pipa, se sirvió un vaso de Calvados y fue a apoyarse en el alféizar de la ventana hasta que fue hora de volver al Quai des Orfèvres, tras la pista de un pescador. A las 6 de la tarde, Maigret y Lucas se bajaron de un taxi en el Quai de la Gare, más allá del Pont d'Austerlitz, acompañados por un hombrecillo de pelo lacio y desgreñado que parecía un vagabundo. Y fue entonces, de repente, cuando Maigret tuvo una iluminación. Y la pequeña frase que había buscado en vano volvió a su memoria. Tenía horror al ruido. Tremblay, el don nadie, el pobre tipo que había sido asesinado en camisa, frotándose los pies mientras se sentaba en el borde de la cama. Tremblay, que vivía en la Rue des Dames y que tenía 5 hijos, a cual más travieso, y una esposa que pasaba los días lamentándose. Tremblay tenía horror al ruido. Hay gente que tiene horror a ciertos olores, otros que rehúyen el calor o el frío. Maigret recordaba un caso de divorcio en el que el marido, después de 26 o 27 años de vida matrimonial, pedía la separación alegando que nunca había podido acostumbrarse al olor de su esposa. Tremblay tenía horror al ruido. Y Tremblay, cuando unas circunstancias aún envueltas en misterio le habían permitido dejar las oficinas de los señores Couvreur y Bellechasse en la ruidosa Rue du Sentier, se había refugiado en este muelle, uno de los más desiertos de todo París. Un amplio malecón junto al cual varias filas de barcazas yacían inactivas. Un malecón con sabor a provincia, con casas de una sola planta con vistas al Sena, algunos bloques de pisos y bistros a los que nadie parecía entrar, y patios donde, sorprendentemente, las gallinas escarban en estercoleros. Fue el lisiado harapiento, el viejo Cerise, quien había descubierto el lugar. El viejo Cerise, que, como declaraba grandilocuentemente, residía bajo el puente más cercano y que había sido el primero en aparecer en la jefatura de policía. Mientras esperaba, habían llegado otros 3 de diferentes tipos, pero todos ellos vagabundos, todos pertenecientes a esa especie de criaturas que hoy en día solo se encuentran en los muelles de París. «Soy el primero, comisario?» «Llevo esperando media hora. Los otros aún no habían llegado. Así que, sobre la recompensa...» «¿Qué recompensa?» «¿No hay recompensa?» Eso habría sido demasiado injusto. El anciano se indignó por anticipado. «Siempre hay una recompensa, incluso por un perro callejero, y he venido a decirle dónde vivía ese pobre tipo al que mataron. Ya veremos si le damos algo si la información resulta valiosa». Y había habido discusiones y regateos. 100 francos, 50 francos, 20 francos, el precio más bajo. Se lo habían llevado con ellos. Ahora estaban frente a una pequeña casa de una planta, encalada y con las contraventanas cerradas. Casi todas las mañanas lo veía pescando justo aquí, donde está el remolcador. Así fue como nos conocimos.
Al principio no era muy bueno, pero le di algunos consejos. Usaba semillas de cáñamo como cebo y, gracias a mí, solía pescar unas bonitas bermejuelas para freír. A las 11 en punto, enrollaba sus sedales, ataba sus cañas y se iba a casa. Así fue como descubrí dónde vivía. Maigret llamó por si acaso, y un timbre anticuado resonó curiosamente en la casa vacía. Lucas probó su juego de ganzúas y finalmente consiguió abrir la cerradura. «Me quedaré por aquí», dijo el viejo Cerise, «por si me necesitan». Había algo inquietante en esta casa que apestaba a vacío y donde, sin embargo, se oían sonidos. Se tardó un momento en darse cuenta de que era causado por el aleteo de los pájaros, pues había pajareras en las 2 habitaciones de la planta baja, y estas habitaciones eran casi fantasmales porque, aparte de las jaulas, estaban casi totalmente sin amueblar. Maigret y Lucas iban y venían, y sus voces resonaban. Abrieron puertas de golpe, creando corrientes de aire que hinchaban las cortinas de la habitación delantera, la única que las tenía en las ventanas. El papel pintado debía de llevar allí innumerables años. Se había descolorido hasta un color indeterminado, y mostraba las marcas de todos los muebles que se habían apoyado en él, de todos los inquilinos que habían vivido allí. Lo primero que hizo Maigret, para sorpresa de Lucas, fue poner agua fresca en las jaulas de los pájaros y llenar los comederos con pequeños granos amarillos y brillantes. «¿Ves, viejo amigo? Aquí al menos estaba libre de ruido». Había un sillón de mimbre anticuado junto a una de las ventanas, una mesa, 2 o 3 sillas que no hacían juego, y en las estanterías, una colección de novelas de capa y espada y romances históricos. En el primer piso, una cama, un catre de latón cubierto con un fino edredón de satén rojo, resplandeciente bajo el sol, que habría hecho las delicias de la esposa de un granjero próspero. Una cocina, platos, una sartén. Y Maigret, olfateándola, reconoció un fuerte olor a pescado. Además, todavía había espinas y escamas de pescado en el cubo de la basura, que no se había vaciado en varios días. En un armario había un juego completo de cañas de pescar, ordenadamente dispuestas. ¿No crees que es una idea curiosa? Evidentemente, Tremblay tenía su propia noción de la felicidad. La paz de una casa en la que nadie más que él entraba. Pescar a orillas del Sena. Tenía un par de taburetes plegables, uno de los cuales era del último modelo, y probablemente muy caro. Pájaros en hermosas jaulas y libros, montones de libros de cubiertas llamativas, que podía disfrutar en paz. Lo más extraño era el contraste entre algunos de estos objetos y la sordidez del entorno. Había, entre otras cosas, una caña de pescar inglesa que debía de haber costado varios miles de francos. En un cajón de la única cómoda de la casa había un mechero de oro con las iniciales MT y una pitillera de aspecto caro. ¿Lo entiende, jefe? Sí. Maigret sintió que podía entenderlo, sobre todo cuando descubrió algunos objetos perfectamente inútiles, como un elaborado tren eléctrico. ¿No ves? Había anhelado estas cosas durante tantos años. ¿Cree que jugaba con el tren eléctrico? No me sorprendería. ¿Nunca te has regalado algo con lo que soñaste durante toda tu infancia? Presumiblemente, Tremblay venía aquí por la mañana como otro hombre podría ir a la oficina. Pescaba frente a su casa. Volvía a la Rue des Dames para almorzar, quizá después de comer a veces el pescado que había capturado. Cuidaba de sus pájaros. Leía. Debía de leer durante horas en su sillón de mimbre junto a la ventana, sin que nadie lo molestara, sin gritos y llantos a su alrededor. Algunos días iba al cine, ocasionalmente con su hija, y le había comprado un par de pendientes de oro. ¿Cree que había heredado o que había robado el dinero que gastaba así? Maigret no respondió. Continuó recorriendo la casa, frente a la cual el viejo Cerise montaba guardia. Vuelve al Quai des Orfèvres. Circula a todos los bancos de París para averiguar si Tremblay tenía una cuenta allí. Pregunta a los notarios. Sin embargo, parecía improbable.
El hombre tenía demasiada prudencia de viejo campesino como para depositar su dinero donde pudiera ser rastreado. ¿Te vas a quedar aquí? Creo que pasaré la noche aquí. Escucha, tráeme unos sándwiches y unas cuantas botellas de cerveza. Avisa a mi mujer y dile que probablemente no volveré. Asegúrate de que los periódicos no publican nada sobre esta casa. ¿No quieres que venga a hacerte compañía o que envíe a un inspector? No merece la pena. No estaba armado. ¿Qué sentido tenía? Las horas que siguieron no fueron muy diferentes de las que Tremblay debió de pasar en la casa. Maigret hojeó varios libros de la extraña biblioteca y descubrió que la mayoría habían sido leídos y releídos. Pasó mucho tiempo examinando las cañas de pescar, pues se le había ocurrido que, para un hombre como Tremblay, podrían resultar un escondite ideal. 2.000 francos al mes durante 7 años. Era una suma considerable, sin mencionar todos los gastos adicionales en los que el hombre incurría. El tesoro debía estar escondido en alguna parte. A las 8 en punto, un taxi se detuvo en la puerta mientras Maigret buscaba en las jaulas de los pájaros un posible escondite. Era Lucas, acompañado de una chica que parecía de muy mal humor. Como no podía llamarle, no sabía qué hacer, dijo el sargento con cierta vergüenza. Al final, pensé que lo mejor era traerla. Era su amante. Una chica alta y morena, de rostro pálido y rasgos duros, que miraba al comisario con desconfianza y comentó: «Espero que no me acusen de haberlo matado». «Entre, entre», dijo Maigret suavemente. «Debe de conocer la casa mejor que yo». «¿Yo? Nunca he puesto un pie en esta pocilga. Ni siquiera sabía de su existencia hasta hace 5 minutos. Por no mencionar que el lugar no huele bien. No eran sus tímpanos los que eran sensibles, era su nariz. Y empieza por limpiar la silla en la que se le invitó a sentarse. La cuarta vida de Maurice Tremblay. Olga Jean-Marie Poissonneau, 29 años, nacida en Saint-Gervais-sur-Isère, en Paro, residente en el Hotel Beau Séjour, Rue Lepic, París. La casa cinense, señaló la chica alta y de cara de luna, añadiendo apresuradamente: «Me complace observar, comisario, que me presenté por mi propia voluntad. En cuanto vi su foto en los periódicos, y a pesar de que podría traerme problemas, me dije, ¿la visitaba Tremblay en su hotel? 2 veces por semana, así que el propietario y el personal deben de haberlo visto allí. Oh, lo conocían muy bien. Esto ha durado 5 años. ¿Y también han visto la fotografía? ¿Qué quiere decir?» Se mordió el labio, pues finalmente había caído en la cuenta. «Bueno, el casero me preguntó si la foto no era del señor Charles. Habría venido de todos modos. Estoy seguro. Así que lo conocía con el nombre de Monsieur Charles. Lo conocí por casualidad a la salida de un cine en el Boulevard de Rochechouart. Yo era camarera en ese momento en un restaurante de menú fijo en la Place de Clichy. Me siguió. Me dijo que solo venía a París de vez en cuando. 2 veces por semana, sí. La segunda o tercera vez que nos vimos, me acompañó al hotel y subió conmigo. Así es como empezó. Fue él quien insistió en que dejara mi trabajo. ¿Por qué la había elegido Tremblay? Probablemente porque Juliette era pequeña y delgada, una rubia desvaída, mientras que esta chica era alta, morena y de aspecto suave. Esto último, especialmente. Presumiblemente, había creído que su cara de luna era un signo de dulzura, quizá de sentimentalismo. Pronto me di cuenta de que estaba chiflado. ¿Chiflado? Un excéntrico, en cualquier caso. No hablaba de otra cosa que de llevarme al campo. Ese era su sueño. Cuando venía a verme, teníamos que ir a los jardines públicos y sentarnos en un banco. Durante meses me insistió en que pasara un par de días en el campo con él. Y al final se salió con la suya. Le puedo asegurar que no fue muy divertido. ¿La mantenía? Me daba lo justo para vivir. Tenía que fingir que me hacía mis propios vestidos. Le hubiera gustado que pasara los días cosiendo y remendando. Vaya con los bichos raros.
Muchas veces he intentado librarme de él y le he dicho unas cuantas verdades, pero se aferraba a mí. Volvía con regalos y me escribía largas cartas. ¿De qué se ríe? De nada. Pobre Tremblay, buscando un cambio de una Juliet y acabar con una Olga. Así que debieron de pasar buena parte de su tiempo juntos discutiendo. Parte, sí. Y nunca tuvo la curiosidad de seguirlo y averiguar dónde vivía. Me dijo que estaba cerca de Orleans y le creí. En cualquier caso, iba a librarme de él. ¿Tenía otro amigo? Evidentemente. Tenía amigos, más o menos, pero nada serio. ¿Les habló de él? No suponía que estaba orgullosa de él. Parecía el sacristán de una parroquia pobre. ¿Nunca lo vio con nadie más? Nunca. Le digo que su idea de diversión era sentarse conmigo en los bancos del parque. ¿Es verdad que era muy rico? ¿Quién le dijo eso? Leí en los periódicos que probablemente había heredado una fortuna. Y aquí estoy yo, sin un céntimo. Admitirá que es mi mala suerte. Sonaba igual que Juliet. ¿Cree que esto me va a traer problemas? No, no. Se comprobará su testimonio, eso es todo. ¿Está claro, Lucas? Y las investigaciones confirmaron su testimonio, incluidas las peleas que tenía con su amante cada vez que la visitaba, pues tenía un carácter endemoniado. Maigret había pasado esa noche y parte del día siguiente registrando cada rincón de la casa del Quai de la Gare, pero no había encontrado nada. Le había dado bastante pena dejar la casa donde, por así decirlo, se había involucrado en la vida privada de su don nadie, y la había hecho vigilar discretamente día y noche por detectives apostados en el vecindario. Ya veremos qué sale de esto, le había dicho al jefe de la policía judicial. Puede que lleve mucho tiempo, pero creo que al final dará resultados. Se hicieron averiguaciones sobre Francine, que podría haber tenido un amante. Se vigilaron los movimientos de Olga y se mantuvo un ojo en los vagabundos del Quai de la Gare. No se sacó nada de los bancos ni de los notarios. Se enviaron telegramas al Cantal natal de Tremblay, pero parecía seguro que no había recibido ninguna herencia. El tiempo seguía siendo cálido. Tremblay había sido enterrado. Su esposa y sus hijos se preparaban para marcharse a provincias, pues ya no podían permitirse vivir en París. La policía conocía ahora la vida de Tremblay en la Rue des Dames, su vida en el Quai de la Gare, su vida con Olga. Lo conocían como un ávido pescador, un aficionado a los pájaros y un lector de novelas románticas. Fue un camarero de un café quien reveló lo que podría describirse como la cuarta existencia del difunto. Apareció una mañana en el Quai des Orfèvres y pidió hablar con Maigret. Siento no haber venido antes, pero estaba trabajando en Les Sables d'Olonne durante la temporada de verano. Vi la foto en el periódico y estuve a punto de escribirle. Luego se me fue de la cabeza. Estoy prácticamente seguro. Este era el tipo que venía durante años a jugar al billar en la brasserie donde yo solía trabajar, en la esquina del Boulevard Saint-Germain y la Rue de Seine. No jugaba al billar solo. Claro que no. Solía venir con un tipo alto y delgado que tenía el pelo pelirrojo y bigote. El otro, el hombre que fue asesinado, se llamaba Theodore, y tenían una relación muy íntima. Solían entrar todos los días a la misma hora, sobre las 4, y se iban de nuevo justo antes de las 6. Theodore tomaba aperitivos, pero el otro tipo nunca probaba el alcohol. Así es como se siguen las huellas de la gente mientras van y vienen por una gran ciudad. Las de Tremblay se habían descubierto en la pajarería del Quai du Louvre y en un hotel de mala muerte de la Rue Lepic, y ahora se sabía que durante años había frecuentado una tranquila brasserie en el Boulevard Saint-Germain en compañía de un tipo alto de pelo pelirrojo. ¿Hace mucho que no los ve? Dejé el lugar hace más de un año. Torrens, Janvier, Lucas y otros detectives empezaron entonces a visitar todos los cafés y brasseries de París donde tenían mesas de billar. Y la pista de los dos hombres fue retomada en uno no muy lejos del Pont Neuf, donde habían jugado al billar juntos durante varios meses. Pero nadie sabía nada más sobre Theodore
que el hecho de que era un gran bebedor y tenía la costumbre de atusarse el bigote con el dorso de la mano después de cada sorbo. Parecía estar en circunstancias humildes y vestía pobremente. Era invariablemente Tremblay quien pagaba. Durante semanas, la policía buscó por todas partes a Theodore, y Theodore permaneció ilocalizable. Hasta que un día, a Maigret se le ocurrió visitar a los señores Couvreur et Bellechasse. Fue recibido por Monsieur Mauvois. ¿Theodore? Sí, tuvimos un empleado con ese nombre hace mucho tiempo. A ver, hace más de 12 años que dejó la empresa. Por supuesto conocía a Monsieur Tremblay. Este Theodore podría averiguar su apellido en nuestros libros. Era un mensajero. Y tuvimos que deshacernos de él porque siempre estaba borracho y además se permitía libertades escandalosas. Se rastreó su nombre. Ballard. Theodore Ballard. Pero las casas de huéspedes de París y los suburbios fueron registradas en vano en busca de cualquier rastro de un Theodore Ballard. Una nueva pista, pero no concluyente. 5 años antes, un tal Theodore Ballard había trabajado durante unas semanas en la feria callejera de Montmartre, en un tío vivo. Se había roto un brazo una noche que estaba borracho y no se le había vuelto a ver. Este era, obviamente, el hombre del Hotel Excelsior, el hombre de la carabina de aire comprimido. ¿Cómo había vuelto a encontrarse con el cajero de la empresa donde había sido mensajero? En cualquier caso, los dos hombres habían adquirido la costumbre de encontrarse y jugar al billar juntos. ¿Había descubierto Theodore el secreto de su amigo? ¿Había olido un tesoro escondido en la casa del Quai de la Gare? ¿O había habido una pelea entre los dos amigos? Mantened la vigilancia en el muelle. Y se mantuvo. Se había convertido en una broma en la jefatura. ¿Qué haces esta noche? Cuidar de los canarios. Y sin embargo, a la larga, dio un resultado positivo. Una noche, un tipo alto y delgado con un bigote rojizo, arrastrando los pies como un mendigo, entró en la casa. Torrens se abalanzó sobre él, y el hombre suplicó clemencia. Si la víctima había sido desaliñada, también lo era el asesino. Theodore era un espectáculo lamentable. Debía de llevar varios días sin comer, mientras merodeaba por las calles y los muelles. Probablemente sospechaba que la casa estaba siendo vigilada, pues había esperado mucho tiempo antes de aventurarse a entrar. Al final, no había podido resistir más. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Suspiró. Es mejor así. Tengo demasiada hambre. A las 2 de la madrugada, todavía estaba en la oficina de Maigret, con cerveza y sándwiches delante, respondiendo a todas las preguntas que se le hacían. No sirvo para nada, lo sé, pero lo que no sabes es que él, Maurice, era un cabrón miserable. Nunca me había dicho, por ejemplo, que tenía una casa en el muelle. No confiaba en mí. Estaba dispuesto a jugar al billar conmigo, pero en lo que respecta a todo lo demás, era muy reservado. ¿Entiendes? A veces le pedía pequeñas sumas, pero tenía que sacárselas a la fuerza. Puede que me pasara de la raya. No tenía un céntimo, estaba atrasado con el alquiler, y entonces me dijo que era la última vez. Que estaba harto de hacer el primo, y que de todos modos estaba aburrido del billar. En resumen, me estaba despidiendo como a un sirviente. Y fue entonces cuando lo seguí, y comprendí qué tipo de vida llevaba. Y me dijo que debía de haber dinero en la casa. «Lo mataste», gruñó Maigret, chupando su pipa. «Eso solo demuestra que no soy un mercenario, porque fue realmente la ira lo que me hizo hacerlo. De lo contrario, habría ido primero al Quai de la Gare cuando sabía que él no estaba allí. Aquella miserable casa fue registrada por los expertos más sagaces 10 veces, y fue solo un año después, cuando había sido vendida y todo el asunto se había olvidado, que se descubrió el tesoro. No estaba ni en las paredes ni bajo el suelo, sino escondido en el fondo de un armario en desuso en el primer piso. Era un paquete bastante grande, envuelto en hule,
que contenía 2 millones y varios cientos de miles de francos en billetes. Cuando Maigret oyó la cifra, hizo un cálculo rápido y comprendió. Saltó a un taxi y se bajó frente al pabellón de Flore. ¿Tienen la lista de todos los ganadores de la Lotería Nacional? No la lista completa. Ciertos ganadores prefieren permanecer en el anonimato y tienen derecho a ello por ley. Por ejemplo, hace 7 años, era Tremblay. Tremblay, que había ganado 3 millones y se los había llevado en billetes bajo el brazo. Tremblay, que nunca había dicho una palabra a nadie. Tremblay, que tenía horror al ruido y que, a partir de entonces, se había regalado los modestos placeres que tanto había anhelado. A los don nadie no los asesinan, y sin embargo, había sido realmente un don nadie el que había muerto, vestido solo con su camisa, sentado en el borde de su cama y frotándose los pies antes de meterse entre las sábanas. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.